La naranja mecánica. Posiblemente la película más polémica de Kubrick, tanto por su crudeza y violencia estilizada entremezclada con referencias eróticas, como por su crítica sobre los medios de un gobierno para arrancar el libre albedrío a una persona, ya que si bien la película está inspirada en una distopía de ciencia ficción, en paralelo al estreno de la película, el gobierno de los Estados Unidos clausuraba un experimento de la CIA en la que tortura mediante trataban de lograr controlar la mente de los sujetos. Y si no me crees, busca en Google el proyecto MKUltra. Pero, sin más dilación, bienvenidos a este análisis de la naranja mecánica de Stanley Kubrick. Lo primero que vemos de la película es un fondo rojo alternándose con uno azul, en un contraste que daña los ojos, advirtiéndonos de lo que vamos a ver en esta película es efectivamente doloroso, pero también marcando la dualidad de nuestro protagonista tal y como vemos cuando nos lo presentan en un primer plano, con una mitad de la cara maquillada mientras que la otra mitad no, igual que su forma de ser, pues veremos que por un lado es tanto un hombre sádico y cruel como un caballero educado y de gustos refinados. Igual que simbolizan los colores del principio, como el rojo, un color que evoca la acción y la violencia, mientras que el azul la calma y la reflexión, o en su vestuario, pues su lado cruel es desatado cuando va vestido con su icónico traje blanco, y cuando se comporta como un caballero va vestido como un gentilhombre. Pero sobre todo, en esta introducción vemos cómo es el líder de una banda con su posición sostenida en el centro del plano junto a otros hombres vestidos igual que él, viéndose también en su entorno, en un bar de leche, su visión y concepción de la mujer, meramente utilitario, como una máquina expendedora de la que sacar placer como vemos cuando uno de la banda saca leche de una de las estatuas femeninas, o lo más evidente, en cómo están sentados sobre maniquís que la simbolizan, siendo meramente un elemento del que extraer placer mediante dominación. Pero esta visión no es exclusivamente sobre la mujer, ya que la extrapola a todas las facetas. Alex es un hedonista, que solo busca su placer por cualquier medio, ya sea forzando, humillando o asesinando, para el cual la violencia no es solo un medio para lograr todo esto, sino que es un fin en sí mismo, puesto que disfruta ejerciéndola. Además, que la película hace un especial énfasis en mostrar al espectador la perspectiva directa de Alex con diferentes recursos. El más obvio, la narración en la que el protagonista nos cuenta directamente sus pensamientos, pero sobre todo mediante sus ojos y oídos. Un ejemplo de esto último es la escena en la que una banda rival trata de forzar a una víctima. En este momento vemos y oímos literalmente lo mismo que Alex. La perspectiva de esta escena es desde una primerísima persona, mientras que el protagonista nos narra con gusto lo que está observando. Viendo como lo que para cualquier persona es una escena atroz, él lo ve como algo bello y hermoso, como si al fin y al cabo presenciara una obra de teatro. Y si no bastara con todo esto, Alex en su cabeza escucha un vals alegre, como si la agresión que está presenciando fuera un bonito baile de ballet. Una agresión que detendrá, no por moral eso sí, ya que como acabamos de comentar, a Alex le gusta lo que ve, sino que para nutrir su propio placer, el de la violencia y el de la dominación ante una banda rival que son en esencia lo mismo que ellos. Todo esto también lo podremos ver en una escena en la que dan una paliza a un vagabundo. La presentación de la víctima se hace desde el estigma social, ya que lo primero que nos muestran es la botella de alcohol a medias. Alex ve a este como un desecho, una visión no muy diferente a cómo ve la sociedad en general a los vagabundos, tanto la que nos presentan en la película como la real. Es un acto atroz que es presentado como un acto de limpieza, ya que cuando la agresión da comienzo, todas las figuras, ya sea los de la banda o el vagabundo, se entremezclan como si de lo mismo se tratase. Pero para acabar con esta magistral presentación del personaje, nos quedan dos escenas más. La primera con el protagonista conduciendo un coche a alta velocidad, solo por el disfrute, aun provocando accidentes a su paso. Y sobre todo, esta escena. Who else could that be? Una en la que sintetiza todo lo comentado hasta ahora. Placer por la violencia, tal y como vemos cuando golpea al escritor y su mujer. Placer fruto de forzar, esto lo tengo que decir con rodeos por motivos obvios. Y humillación y dominación, pues obliga al marido a observarlo todo. Sintetizando todo este concepto en una frase que dijo Frank Underwood en House of Cards. Great man once said that everything in life is about sex, except sex. Sex is about power. Todo esto aderezado por el protagonista cantando Singing in the Rain. Lo cual genera ese contraste alegre de la canción con la brutalidad y sadismo de la escena, y la cual recalca la visión positiva del protagonista respecto a los actos que está cometiendo. Con esta presentación hemos visto la cara cruel y sádica de Alex, pero también veremos su visión refinada, caballeresca y culta, siendo un fan y admirador de Beethoven. Pero lejos de ser una contradicción, ambas facetas de sí mismo las abraza en un conjunto,
puesto que mientras que escucha la novena sinfonía de Beethoven, imagina perversiones sexuales y violentas, conciliándolos como una cosa única, mostrando otro concepto de esta película, la dualidad del hombre, que no solo veremos en su personaje. Pero, pese a haber visto hasta ahora escenas de enorme crueldad y sadismo, veremos que Alex no es más que un reflejo de la sociedad distópica en la que vive, y que sus actitudes no son más que una réplica de esta. Por ejemplo, la dominación mediante violencia de índole sexual lo podremos ver en el funcionario del correccional que tiene asignado. Este va a verla en el domicilio en el que vive con sus padres, sabedor de lo que ha hecho la noche pasada, pero sin pruebas, siendo la manera que tiene de someterle y disciplinarle, golpearla en su entrepierna para luego agarrarle ahí. A su vez, su promiscuidad y hedonismo sexual la podemos ver cuando este va al mercado y se encuentra con dos mujeres comiendo elementos, digamos, cónicos, seduciéndolas con extrema facilidad, la cual precede a otra escena, la cual se muestra sexo en cámara rápida, la que vemos que el utilitarismo del sexo es algo propio de esta sociedad, cosa que también veremos cuando esté en la cárcel y reciba las constantes insinuaciones de los presos hacia él, o como el mismo cura de la institución le mete fichas. I know of the urges, troubled young men deprived of the society of women. Father. O también en sus formas violentas, ejercidas brutal y sistemáticamente por las fuerzas del Estado, ya sea policial o del propio funcionario mencionado anteriormente. De hecho, cuando este mismo le menciona todas las fechorías de las que tiene constancia, omite la paliza que le dan al vagabundo, ya que al fin y al cabo ni para Alex, ni para él, ni para toda la sociedad en la que vive no es algo que tenga importancia alguna. Lo peor de todo es que al final Alex no es tan diferente al resto, solamente es diferente en el lado de la ley donde se sitúa y en sus métodos. Tras estos eventos veremos la caída de Alex. Este, durante una estancia en el bar de leche, observará entusiasmado como una cantante de ópera interpreta una de sus canciones favoritas, solo para que un miembro de su banda se ría y le discipline por su ofensa. Y esto es muy importante, ya que al negarle la burla, le niega a este su propio placer, siendo este precisamente el motivo de la asistencia de la banda. Y claro, como consecuencia viene la rebelión en la cual le destrona, y su posterior vuelta al poder mediante la violencia. Una violencia que no se distingue en la que en su momento empleó contra la banda rival, y que tiene como propósito la humillación. Esto hará que se vuelvan contra él en un futuro por pura lógica, lo cual ocurrirá tras el siguiente asalto. Alex junto a la banda van a otro domicilio con el propósito de repetir lo que hicieron en la casa del escritor, solo que esta vez no logran engañar a la mujer que vive ahí para que les deje pasar, por lo que se cuela con el propósito de abrirles la puerta, solo que antes se encuentra con la víctima, Naughty, 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 you filthy old Sunka. La cual se defiende y vista la imposibilidad, al estar solo de forzarla, sustituye ese acto matándola, eso sí con una estructura con forma fálica. Otra vez vemos las formas primarias de Alex, sexo y violencia o sexo como violencia. Momento en el que llega su caída en desgracia. Pues la banda le traiciona y le deja en el lugar para que la policía le arreste, llegando a la parte que da sentido al nombre de la película, la naranja mecánica. Alex será totalmente deshumanizado en la prisión y en el tratamiento, en la que primero le niegan su nombre para asignarle un número. Tras una estancia en la cárcel, en la que finge ser un recluso idílico, ve su oportunidad de salir de prisión mediante el proyecto Ludovico, sintetizando el cura el mensaje de la película. Goodness comes from within. Goodness is chosen. When a man cannot choose, he ceases to be a man. Momento en el que aparece el villano real de esta película, el Estado. Soon we may be needing all our prison space for political offenders. Common criminals like these are best dealt with on a purely curative basis. Kill the criminal reflex, that's all. Siendo este un gobierno que busca vaciar las cárceles de criminales para poder usarlas contra prisioneros políticos, considerando a los criminales enfermos y a los disidentes políticos como los criminales reales. Comenzando en este momento el experimento tan icónico de esta película, el proyecto Ludovico, unos experimentos ficticios que tienen cierta base en la realidad, una terapia de adversión para provocar que las imágenes de violencia y agresiones que le son placenteras le repugnen, obligándole a ver ese tipo de imágenes mientras que una droga que le han inyectado previamente le provoca malestar físico, asociando el dolor con esas imágenes, de manera que en un futuro, solo en base a esta idea o imagen, provocarle el malestar sin haber droga de por medio. Todo esto está en parte basado en los experimentos de Pavlov, en los que se buscaba un condicionamiento a un estímulo, y este ejemplo, que nos enseña la película conceptualmente, no dista tanto de la realidad, pues técnicas parecidas han sido empleadas en terapias de conversión contra homosexuales. It was horrible. Of course it was horrible. Violence is a very horrible thing. That's what you're learning now. Your body's learning it. I never used to feel sick before. I used to feel like the very opposite.
You felt ill this afternoon because you're getting better. You see, when we're healthy, we respond to the presence of the hateful with fear and nausea. We're becoming healthy, that's all. Pero el punto más deshumanizador viene cuando añaden la música de Beethoven a la terapia, provocando que también le genere náuseas y malestar la música de su autor favorito, siendo un añadido que no responde ante ningún propósito, de hecho es fortuito. El resultado de todo este experimento es en sí mismo la construcción de un autómata, un hombre mecánico que actúa ante ciertos estímulos de forma programada, revelándose los resultados en una presentación como todo un logro científico, no de la rehabilitación, eso sí, sino de la dominación mental, en la que muestran la efectividad de esta técnica mediante un hombre que le golpea sin que éste pueda hacer absolutamente nada, doblegándole al punto de humillarle delante de todos, o como cuando le provoca malestar ver a una mujer desnuda, negándole en el proceso todo libre albedrío. Our subject is impelled towards the good by, paradoxically, being impelled towards evil. The intention to act violently is accompanied by strong feelings of physical distress. To counter these, the subject has to switch to a diametrically opposed attitude. The boy has no real choice, has he? He ceases to be a wrongdoer. He ceases also to be a creature capable of moral choice. Tras la liberación, será víctima de todos aquellos de los que a su vez fue victimario. Primero cuando llega a casa de sus padres, las primeras personas a las que dañó con su estilo de vida, tratando de recuperar su posición mediante la violencia, solo para que sea imposible dado su condición ejercerla, demostrando en el proceso que lo que vimos en la presentación de los resultados anteriormente no era una actuación, siendo expulsado del hogar en el proceso. La siguiente cara conocida que volveremos a ver será la del vagabundo al que propinó una paliza, el cual le reconocerá y le devolverá el favor junto a un grupo de vagabundos, solo para ser rescatado por el dúo de policías menos esperado. What's the trouble, sir? Oh no! Well. Sus antiguos compañeros de banda. Y esto en sí no es nada extraño. Ya hemos visto cómo son las fuerzas del Estado y su cárcel, por lo que estos dos sean policías solo implica institucionalizar lo que per se ya son, aprovechando esta situación para ajustar cuentas pasadas, en una escena que tiene una soberbia actuación porque el actor que lo interpreta se le estropeó el sistema de respiración y casi muere ahogado de verdad, casi nada. Cómo no, el bueno de Staley otra vez llevando al límite a sus actores. Pero para cerrar el círculo definitivamente, el protagonista, herido y desahuciado, llega sin saberlo a la casa del escritor de antes. Uno con evidentes secuelas de lo que sucedió. Un hombre que en ese entonces parecía alguien de buen corazón y que ahora lo sigue siendo aparentemente, acogiéndolo al enterarse que es el sujeto del experimento Ludovico, no por altruismo, que puede que también, sino porque es un opositor del gobierno y de sus métodos inhumanos, un defensor de la rehabilitación y de los derechos de los prisioneros, o al menos hasta que le escucha cantar. Canto que le evocará todo lo sucedido esa noche. My wife used to do everything for me and leave me to my writing. Your wife, sir? Is she away? No, she's dead. Sorry to hear about that, sir. She was very badly. You see, we were assaulted by a gang of vicious young hoodlums in this house, in this very room you are sitting in now. I was left a helpless cripple, but for her the agony was too great. Victim of the modern age, poor girl. Momento en el que veremos nuevamente la idea de la dualidad del hombre, al igual que el cura que tiene dos caras, una la del humanista solidario y otra la del posible abusador. El escritor y su grupo de amigos activistas demostrarán esta misma dualidad al envenenar al protagonista para posteriormente torturarle. Un grupo que antes de conocer la identidad real de Alec ya eran conocedores de que el protagonista había sido un criminal que podría haber matado o forzado a alguien. Y aún así no les importó, ya que la víctima no era nadie conocido ni ellos mismos. Pero al descubrir que Alex es el culpable del asalto, cambia su percepción, convirtiéndose pues los paladines defensores de los derechos de los exconvictos en seres vengativos capaces de emplear las mismas torturas que quieren denunciar, empleando de hecho contra Alex el elemento más deshumanizador del proyecto Ludovico, la adversión a la música que este experimento provocó en él.
convirtiéndose en un monstruo mayor que el gobierno, pues a diferencia de este grupo, el equipo médico del proyecto no disfrutaba de la tortura empleada contra el protagonista, simplemente les daba igual, viéndola en sí mismo como un medio para un fin, mientras que estos, y en especial el escritor, se deleitan en la tortura al protagonista, siendo además sabedores, por la boca del propio protagonista, que poner esta música le provocan ideas de matarse a sí mismo, lo cual lograrán inducirle y este intentará, solo para sobrevivir en un final catársico para él, ya que tras despertar del coma, recibirá reparación por todo lo sufrido, primero por la sociedad al considerarle una víctima absoluta tal y como se ve en la prensa, por sus padres o por el propio gobierno que le provocó todo esto, con el cual hará un pacto para obtener ventajas por su situación. Además, lo más importante es que Alex durante su tiempo en coma se ha recuperado del proyecto Ludovico, cosa que se puede ver cuando una terapeuta del centro donde está hospitalizado le muestra imágenes para que éste las complete según su primer pensamiento. You sold me a crummy watch. I want my money back. You know what you can do with that watch? Stick it up your ass! Good. Siendo estos pensamientos unos agresivos, los cuales no le acarrean consecuencias físicas. Con esto, Alex ha recuperado su libre albedrío, ha dejado de ser un hombre mecánico, el cual solo reaccionaba instintivamente a los estímulos externos sin ser capaz de elegir. Ahora este podrá tomar las riendas de su destino, debiendo elegir entre ser un hombre bueno o uno malo. Y es al final, cuando aupado por el mismo gobernador que le envió al proyecto y rodeado por una prensa que le vitorea, toma una decisión sobre quién quiere ser, abstrayéndose en sus pensamientos y mostrando mediante estos que ha elegido ser la persona que fue al principio de la película, habiendo escogido a Alex la maldad. Si te ha gustado este vídeo, apóyalo para que traiga más análisis de Kubrick, por ejemplo El Resplandor, Senderos de Gloria o cualquier otra de su filmografía. Y como recomendación, tengo este que le dediqué a la chaqueta metálica. Nos vemos en el siguiente vídeo.